a un nuevo episodio del programa Profundidad en Alto Nivel. Así que bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí para hablar hoy día sobre el cliente. Es nuestro tema central y tenemos una tremenda invitada. Pero antes les voy a contar que este es un espacio de conversaciones estratégicas. Vamos a profundizar junto a expertos y expertas, líderes y especialistas en los temas que hoy están impactando el crecimiento, la reputación y la sostenibilidad de las empresas, los negocios y las marcas. Hoy vamos a hablar de algo que muchas organizaciones todavía siguen subestimando, que es la experiencia del cliente. Hoy eso es el tema que nos convoca. Porque hay empresas que creen que están perdiendo ventas por marketing, precios o competencia, cuando muchas veces las pérdidas están ocurriendo silenciosamente en la experiencia que vive sus clientes. Por eso hoy día nos acompaña una mujer. Ella es María Angélica Cosio, consultora especialista en cultura de atención al cliente y experiencia de servicio, fundadora de MA Cosio y creadora del protocolo Conecta, una metodología que conecta experiencia del cliente con resultados financieros reales. Así que le vamos a dar la bienvenida y la vamos a hacer a cenar. Hola María Angélica, ¿cómo estás? Muy Hola, José. bienvenida. ¿Cómo estás, María ¿Cómo estás, Angélica? José? Bien, con frío, pero bueno, tratando de disfrutar el invierno. Tú sabes que a mí me cuesta, pero estoy tratando de disfrutar el invierno, lo más que pueda. A mí también, me cuesta mucho, pero cuando veo a nuestros pobres hermanos de Europa, la verdad, Ya, estaba pensando en cómo hacemos un intercambio. Por unos días, no como, sé, nos claro, prestamos un poco de como, dinero. ya, muy Y bien. vamos a hablar hoy día sobre el costo invisible del mal servicio y cómo recuperarlo. Les conté quién eras Ex. tú y te presenté, pero me encantaría que tú de alguna manera también y hablaras un poquito de lo que tú haces y para Ujú, quiénes. ya, mira, para quienes no me conocen, mi nombre es María Angélica. Yo estoy trabajando con emprendedoras, dueñas de negocio y con empresas de distintos rubros a lo largo de Latinoamérica. ¿Ya? Con ellos lo que yo trabajo es transformar la atención al cliente en un motor de ingreso, en un nuevo canal de ventas. Y eso lo hago a través de un acompañamiento. Puede partir de distintas maneras porque todos tienen su propia ensalada de tallarines, como digo yo, pero en general es un acompañamiento de mínimo 2 o 3 meses para poder retener nuestra cartera y volver a potenciarla. La mayoría de los casos, los clientes que ya nos han atendido, que se han atendido con nosotros, esos clientes por lo general a uno se les olvida. Y hoy día vamos a hablar de esos clientes que no vuelven a aparecer, que uno supone que todo pasó maravillosamente bien, porque no hay ningún reclamo, no hay nada, pero ese silencio es el que nos está quitando demasiado dinero. Exactamente. En Y la cuando las mesa. mamás decimos mucho silencio en la casa, algo debe estar pasando con los niños. Lo mismo. Exactamente. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, lo más peligroso es que estén en silencio. Los prefiero gritando, Claro. lo prometo. Prefiero alegando a los clientes en vez de no saber qué pasa con ellos. De todas maneras. Excelente. Y De para todas maneras. empezar ya Entonces, al tema, vamos derecho al fondo. Me uh gustaría -huh. hacerte esta pregunta. Cuando tú te refieres al costo del mal servicio, ¿a qué pérdidas te estás refiriendo exactamente? Mira, en el mundo existen como 3 formas de perder sin hacer absolutamente nada. Uno es que llegue un cliente a nuestro negocio y quien lo atienda solo lo atienda y no haga ninguna gestión. ¿A qué me refiero con que lo atienda? Con que si yo llego y, por ejemplo, voy a entrar a una farmacia a comprar una crema de mano, la persona me atiende, me vende una crema de mano y me voy. Esa persona no gestionó mi venta, no me acompañó, no hizo ninguna averiguación de efectivamente si yo necesitaba alguna otra cosa. Como que eso suele suceder, por ejemplo, en las farmacias porque te tienen todo como ahí, pero en general en los otros Sí. negocios eso no funciona, no está. Entonces la persona que te atiende, literalmente te atiende, como qué es lo que quiere, listo, y se fue. Esa es una forma de perder porque ahí efectivamente hay una venta que lo más probable es que cuando uno entra por una cosa te vas a llevar otra. O sea, es súper difícil que uno se lleve así como no solo este.
El segundo tiene que ver con el cliente que nos compró una vez y no volvió nunca más. Y nosotros nunca más le escribimos y este cliente nunca más supimos de él, no tuvimos un reclamo. Como nada, eso que de repente uno dice, hoy de verdad que me acordé, no sé, de tal persona, hoy hace tiempo que no sé de. Esos clientes literalmente ya se fueron a otra parte. Entonces ahí la pérdida es obviamente lo que está comprando en otro lugar que no es el mío. ¿Ya? Claro, porque no quiere decir que el cliente dejó de tener la necesidad, no es por eso. No, simplemente el cliente, como lo atendiste tú, lo atendieron al lado. Entonces no generaste ningún vínculo, no hay ningún compromiso, como esta sensación de no, que fíjate que yo me atiendo solo con esta persona. Porque efectivamente lo atendiste bien, lo entregaste el producto o el servicio de acuerdo a lo que él esperaba, pero no generaste un extra. Como que hiciste lo justo, el ras. Entonces el cliente se va, porque claramente competencia hay, pero para tirar al mundo. Y el tercero tiene que ver con este cliente que nos deja una mala reseña o, en su efecto, no nos deja una mala reseña, pero como no nos gustó, como lo atendimos, entonces le contó a varias personas que la experiencia contigo no había sido tan maravillosa o no fue como él lo esperaba. Es lo peor. Entonces ahí tenemos tres. Exactamente. Porque además, si tú te das cuenta, en esos tres escenarios, el monto puede ser 5 pesos, 3 dólares, 5.000 dólares. Como que la diferencia puede ser brutal. Y ese es un costo que literalmente estamos perdiendo todos los días. ¿Y qué pasa con esos clientes que dejan de volver de un día para otro? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ese cliente? ¿Qué es lo que tú has podido notar en esto? La verdad es que los clientes hoy día, y a medida que mientras más los clientes van teniendo otros estímulos, uno tiene que tratar de ser mucho más humana. Aquí el único diferencial que nosotros tenemos hoy día es el tema del relacionamiento, de generar una relación con este cliente, de conocerlo bien y de observarlo. Muchas veces los clientes dicen, y yo que reviso un montón de encuestas semanalmente, los clientes por lo general dicen que no los ven. Como, claro, yo fui, hice lo que tenía que hacer y listo, me fui para mi casa. No está esto de la personalización, pero no solo desde el nombre, sino desde, te estoy mirando, estoy aquí y estoy prestándote el 100% de atención solo a ti. Entonces, esos clientes, el estado emocional es como indiferencia. Entonces, ante la indiferencia, te puedo comprar a ti o puedo comprar a la de al lado, porque no hace ninguna diferencia. Y se van a quedar donde son vistos, donde son escuchados. Exactamente, donde se sienten más que clientes. Claro que sí. ¿Y por qué ese cliente en general no reclama, sino que simplemente se va, silenciosamente? Porque está pasando algo que yo creo que a todos un poco nos tiene esta sensación. No sé si te acuerdas que al principio cuando empezaron a salir las reseñas o estos comentarios que uno podía dejar como en la página web, como estilo Amazon, uno como que dejaba reseña en donde podía. Ya que me gustó esto, que me gustó lo otro, lo que no me gustó, o no sé, la talla me quedó chica, o mejor pido una talla grande, como que uno se da consejos. Pero pasó que en todas partes te mandan a hacer reseñas o a responder encuestas. Primero, reseñas que te las piden 5, 6 veces después de la compra. Que es como si tú ya no respondiste al primero, al sexto ya me siento acosado, o sea, como no más. ¿Cómo les explico que no voy a responder el correo? Y el tema de completar las encuestas tan largas, tampoco. Porque por lo general los clientes que hacen responden la encuesta pensando en la persona que los atendió. Porque saben que su renta está directamente relacionada con la forma en que la evalúan. Entonces las personas terminan respondiendo estas herramientas desde una empatía, como desde la amabilidad. Ya la chica se portó súper bien conmigo, entonces... Exactamente, es como...
cuando el cliente tuvo como una relación extrema, o le fue fue muy bien atendido o muy mal atendido, porque también si eres muy mal atendido quieres dejarlo claro. Exactamente. Entonces, ¿Verdad? finalmente, esa información que para nosotros era fundamental para tomar decisiones del negocio, hoy día, como única herramienta, está un poco obsoleta. Tenemos que ocupar otras adicionales. Porque efectivamente esa información ya no es tan real y tiene que ver con esto, como te digo. Porque uno ya sabe muy bien cómo funciona el negocio. Entonces, es mejor que un cliente reclame, porque el cliente que reclama tiene una intención de quedarse contigo. O sea, si te reclama, si te busca, si exige atención, es un cliente que se quiere quedar contigo, por alguna razón. Pero el cliente que, Lo mejor es. porque busca, o sea, hay algo que lo hace quedarse y busca completar el proceso. Y muchas veces lo que buscan no es no tener problemas, es que se los resuelvas en el momento oportuno. Entonces, tiene que ver con el estado, ese estado emocional, ¿cachai? Es mucho mejor tener a alguien molesto a alguien que no me pasó nada, porque cuando tú no me haces sentir nada, yo me voy. Porque me desvinculo emocionalmente, no solo Lo con el tibieza. compromiso. Lo tibio no deja huella. No. Y el desde tampoco, que es como cuando uno entra y te atienden bien y uno dice, ah, la chica es amable, pero no hizo nada más. Claro, claro, exacto. Totalmente de acuerdo. Hoy primero les vamos a dar Es, las gracias a las personas que están conectadas y ya te dejaron la primera pregunta. Aquí la ah, Gabriela Orlando nos muy dice, bien. María Angélica, ¿cómo gestionas el cliente del punto 3 a pesar de entregar el servicio, pero este no cumplió con las expectativas del cliente? Muchas veces hay que ser como brutalmente honesto. O sea, es como, de hecho lo conversé, por ejemplo, con uno de mis clientes el mes pasado, que fue cuando cerramos el servicio. Y yo le decía, cuando uno no cumple con la expectativa, la pega la hice mal, porque no te leí bien. Es mi responsabilidad. Entonces, uno tiene que tomar una acción. Cuando mi cliente me dice, mira, de 0 a 100 yo puedo decir que en un 99 me cumpliste, pero me faltó ese 1% que puede ser muy mínimo, pero que emocionalmente puede cambiar. Entonces, como me hago responsable, le digo a mi cliente, estimado señor Adolfo, yo entiendo que me faltó este 1% y soy responsable de no haber cumplido con ese 1. Entonces, permítame regalarle 15 días de mi servicio para poder cumplir con esa expectativa. Pero muchas veces es mejor transparentar inmediatamente que no cumplimos la expectativa, porque no pasa nada. ¿Ah? Porque puede ser que él mismo se haya hecho una expectativa, alguien le haya dicho algo que dejó una expectativa muchísimo más alta. Entonces, como lo más fácil de repente es como sí, sí, yo entiendo y no sé qué, eso suena muy como a lo aprendido, como al script. En cambio, si yo brutalmente le digo la verdad, es que fue mi pega. La hice mal, no te leí bien, no supe preguntarte antes o no se me ocurrió preguntarte antes. Entonces, dame la oportunidad para poder dejar ese 1%. Literalmente. Claro. Entonces tú lo propones antes de que el Sí, cliente sienta el vacío. exactamente. Antes de que él abra la puerta, la abro yo. Como Claro. entiendo que esto no fue así y, por ende, y la acción que uno quiera tomar. Muchas veces los clientes no buscan nada en particular más que el reconocimiento. Ojo con eso, porque en general es como, ya, pero ¿cómo le voy a decir eso al cliente? No te preocupes, no eso lo necesitas, solamente quería dejarlo claro y todo bien como siempre. Exacto. La diferencia es que si yo me hago cargo, para el cliente ese 1% no pasó desapercibido ni para él ni para ti. Entonces, como tener todas las Claro. cartas sobre la mesa. Y eso genera confianza. Ahí dice Gabriela que le gustó mucho la recomendación que le diste, así que cumplía las expectativas en este Maravilloso. caso. 10 de Cumplía. 10, entonces, va. Eso, 10 de 10, vamos bien. Bueno, entonces podemos concluir esta primera parte, ¿no? Que de alguna manera
las empresas no van perdiendo los clientes de un momento a otro. No es que se te vayan todos en una, no sé que haya pasado alguna crisis, sino que los clientes se van perdiendo de forma paulatina en el tiempo y muchas veces de manera bien invisible, es que la empresa no tiene un sistema para leer todo esto. Exacto. En general, y esto pasa en ambos mundos de maneras similares, pero como yo digo, con un Lego bastante distinto del tamaño. En los emprendimientos, las dueñas de negocio tienen mucho más fácil el olfato, porque uno puede decir que puedes tener muchos clientes, pero tú sabes exactamente cuál no está, cuál no ha pasado un mensaje, cuál no te ha hecho un comentario en las redes, pero así como... Esta persona está muy desaparecida, esta muchacha, así que le escribo. Sí, le pregunto. ¿Te fijas? Es muy fácil. En el mundo de los emprendimientos es más fácil porque uno tiene esto como en el olfato. Y si tú tienes un equipo de trabajo, lo más probable es que ese equipo de trabajo también lo vea, ¿ya? En el mundo corporativo esto funciona un poco más brutal porque efectivamente entre las decisiones que se toman y el cliente existen más pasos. Pero por lo mismo, el cliente exige más porque entiende que hay una empresa, una marca que tiene una reputación y por ende no permite el error. Y si hay un error, espera que se haga cargo. Entonces, pese a que si te das cuenta es un mundo en común, la reacción del cliente es súper distinta. Y en general lo que buscan es ser vistos, es ser escuchados. Cosa que en general, si uno lo piensa, en los productos y servicios que consume es muy poco. Esperan escucharte a través de la encuesta o de la reseña o de las estrellitas que te mandan, que tú tienes que poner como 4 o 5 estrellas. Y esa no es una forma de escuchar. Y además que te colocan el bot, ¿no? Es como te dirigen la página, se te dirige siempre a una IA o alguien para resolver tu tema, entonces nunca eres escuchado finalmente. Claro, y las personas no es que odien la tecnología, en general a las personas mayores les cuesta muchísimo más, por mucho que les guste o que lo encuentren novedoso, les cuesta muchísimo más. Pero en general los clientes no están en contra de la IA. El problema que tienen los clientes, y así como tips de regalo, es que uno entra al chat y resulta que termines dándote una vuelta constante, porque al final ya el chat no sabe decirte, no tengo esta respuesta, te tengo que pasar a una persona. Claro. Entonces, lo que pasa es que uno empieza como a luchar con el mismo sistema, como de cómo llego a un ser humano para que me escuche y para poder explicarle lo que me está pasando. Con las preguntas tipo que tienen. Es otro problema que tengo yo. Claro. Y muchas veces la gente también pasa que en estas como respuestas tipo son tan acotadas que es como, ¿estará o no estará lo que yo estoy preguntando aquí? Si no está tan claro, uno igualmente busca que alguien le diga, sí, sabes que está dentro de esa opción o dentro de la otra. Entonces la gente se molesta cuando tiene estas como círculos viciosos en donde te terminas dando vueltas y literal puedes escribir cualquier cosa y la IA te vuelve a decir cómo escoge entre A o B. Y es como, no tengo A o B, ¿cachai? Como que mi problema es más grande que ese. Total. María Angélica, te voy a llevar ahora como una pregunta central de todo esto, porque obviamente los negocios están hechos para ganar dinero, para poder resolver problemas a las personas y que hay un propósito más grande. Pero sin dinero no se puede resolver propósitos, por lo tanto, al final también nos lleva a ese lugar. ¿Cómo los dueños de negocio, los dueños de una empresa, se pueden dar cuenta que están dejando dinero en la mesa? Y esto es un concepto que te lo escuché a ti, por eso lo estoy preguntando. Sí. ¿Cómo sabemos que lo estamos dejando sin notarlo? Estamos dejando una gran cantidad de dinero muchas veces. O sea, muchísimas veces, y si uno saca la cuenta, es muchísimo más de lo que uno se imagina. O sea, si uno se imagina un número, multiplica eso por 5, fácil, porque uno lo disminuye, lo ningunea. En general, existen 3 formas de verse. Si tú trabajas y tienes tu propio emprendimiento y tienes un equipo de trabajo, pero cuando no estás, tus ventas caen, tenemos un problema.
Es como, Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? No porque sea ni culpa de la emprendedora ni del equipo, y no es un tema tampoco de disposición, es un tema de que no se instaló esta cultura comercial, este sistema que tiene criterios, que hace que las personas atiendan a los clientes de la misma manera, independiente de que sea la dueña, quien atiende, el supervisor, el encargado, da lo mismo, porque todos atiendan de la misma manera. Entonces, primera, si tus ventas bajan cuando no estás o cuando dejas de controlar, Houston, tenemos un problema. Ese es el primero. El segundo vayan anotando, por favor, vayan anotando. El segundo es este cliente que te digo que se desaparece así como, uy, lo atendí, me compró, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó? Yo no hice, pero ya, como que ni siquiera tuve un problema. No, es que simplemente no supiste no le generaste nada. Entonces esa persona es como, da lo mismo, te puedo comprar a ti igual de al frente y no pasa nada. Ese es el silencio sepulcral y ese es el más difícil de encontrar, digamos, porque ese requiere un trabajo. Y hay uno... Ofertas también, ¿no? De alguna manera, como no generaste un vínculo, ese es el típico cliente que busca la oferta, que busca el precio bajo, que es fácil que si alguien le ofrece un precio más bajo se va al tiro. No siempre, fíjate, uno tiene la concepción de que los clientes buscan por precio. Y la verdad es que en la mayoría, hay varios estudios que dicen que hasta el 86% de las personas estarían dispuestas a pagar lo que sea, pero si le entregan el servicio que comprometieron, ni siquiera un extra, el que comprometieron. Entonces, en general uno piensa que los clientes buscan precio. Y sí, hay un porcentaje de la población que siempre busca precio y esos clientes van a andar de un lado al otro buscando su propia conveniencia. Pero en general, esos clientes son muy fáciles de reencantar, porque tú ya no te estás presentando sin base, sino que te presentas al cliente con un algo que ya pasó. Y, ¿por qué no decirle, mira, han pasado 2 o 3 semanas, como lo haces tú, y es como, uy, qué raro, no te he visto en las clases, no te he visto en la ruta. Es muy fácil porque uno rápidamente sabe. Y para la persona es como, entonces yo no soy el cliente número 384, yo soy María Angélica, y la José me llama a mí. Eso genera no solo vínculo, sino que confianza y compromiso. Porque ¿cuál es la probabilidad de que mañana alguien venga a venderme una comunidad emprendedora y yo le diga que sí? Si estuvieran haciendo exactamente lo mismo que tú. Como, pero si yo tengo un vínculo con la María José, como que no podría. Entonces, esos clientes en general son fáciles de recapturar. Porque además solo se fueron porque no fueron vistos. Claro. Y los clientes que se van después de comprar lo mínimo. Por ejemplo, yo entré a un salón de belleza y me hice las uñas. Y me hice la uña. Y me fui. Y adiós. Y adiós. Como, ¿ya? Y la persona, por ejemplo, no te ofreció, no sé, una crema, un servicio adicional, no me mostró, por ejemplo, qué otros servicios tenía, no me preguntó, por ejemplo, si tú vas al salón, a un solo salón, o depende de dónde esté. No investigó nada. Entonces es como el que entra por el servicio básico y además de irse feliz, se va solo feliz con el servicio básico. Entonces ese monto, claro, y ese monto puede ser realmente importante, porque podría haber tenido un bolsillo para comprar tu servicio premium, pero como nadie se lo ofreció, nadie lo guió en este proceso, se llevó el básico y se fue feliz con el básico. ¿Y esto cómo afecta la reputación del negocio, esto que tú me estás contando, y también la recompra? Directamente. Esto es proporcionalmente las acciones que uno haga con el retorno que uno va a tener.
En general, cuando los clientes se sienten vistos, no solo recompran, sino que traen a otro. Porque como no es tan usual tener experiencias como que cumplan las expectativas, esta sensación de que me comprometo como, no, pues no voy a soltar a este proveedor si es el único que me trata bien. Como, o si es el único, por ejemplo, que siempre me llama para mi cumpleaños. O si es el primero que, no sé, me pasa un mensaje si sabe que me pasó algo. Como difícil que uno termine una relación así. En cambio, si es un proveedor que me deja los productos en la puerta del edificio o en el negocio, gracias. Te fijas que no hay vínculo claro. Yo tengo mi producto o servicio, lo tengo, pero no hay alguien detrás. Entonces, lo que empieza a pasar es que tu reputación empieza a ser mucho más frágil de lo que uno cree. Porque por cada cliente que reclama... Hay veces que yo siento que cuando tienes negocios online, por ejemplo, y efectivamente tu despacho termina en la puerta del cliente, nunca más supiste de él, a veces te mandan una encuesta de satisfacción, como lo más normal. Pero a mí me pasó con una chica de productos femeninos que para las adolescentes, de hecho me llegó a la casa y como a los 3 días más o menos ella me contactó, pero por WhatsApp, porque uno en los registros manda, y me contactó para preguntarme si el producto que había llegado me había servido, pero para mí fue como hasta raro sentir como que, ¿quién eres tú que me estás escribiendo? Y después entendí quién era, y después fue como, qué raro, pero fue lindo, fue como, qué agradable que alguien se preocupe dentro de ese lugar, que podría ser una vendedora, podría haber sido alguien de la empresa, no necesariamente la dueña, en este caso era un emprendimiento más pequeño, me contactó la dueña, pero sí fue distinto a la experiencia que yo había tenido. Entonces, claro, personas que dicen, no, pero yo termino con el trabajo cuando se lo entrego al cliente, el cliente quedó satisfecho y el producto que llegó era el correcto. Pero eso se parece mucho a un Temu, a cualquier cosa, digamos. ¿Por qué tenemos que ser parecido a lo básico en vez de ser un premium por estar dentro de la zona que tú vives, por ejemplo? Claro, y si tú te fijas, el gesto que ella hace no tiene un costo económico alto. ¿Cuántos serán? ¿5 minutos? ¿Te habrá dedicado en mandarte un mensaje? ¡Oh, qué bien! Ya. Sí. Es muy cortito. El error que uno no puede cometer ahí es tratar de volver a vender. Porque en ese momento a mí lo que me interesa es saber cómo te fue, cómo te sentiste, si cumplió las expectativas, si efectivamente era lo que te imaginabas. Pero si en ese minuto, como lo hacen el retail, además de pedirte que califiques tu compra, te mandan el descuento de, no sé, ingresa el código 10 de no sé qué, como no, pues en realidad no te interesa, porque la sensación que queda con el cliente es como, no, en realidad no te interesa si cumplió con la expectativa o no. En realidad lo que te interesa es volver a venderme. Y eso es lo que los clientes ya no, ni siquiera es como ya fuera, son tantos los estímulos, y hay que pensarlo, las redes sociales tienen estímulos, en la calle hay millones de estímulos, entonces al final los clientes también están agotados de tantos estímulos, por eso hay que tratar de ser como súper precisa, porque lo más probable es que esa chica no se haya extendido en la conversación. Pero te pregunto lo justo. Sí, pero me sorprendió, de hecho. Fue una sorpresa que me he escrito 3 días después. Sí. Eso es, y si tú te fijas, es una acción que en el mundo corporativo es mucho más costoso, porque requiere de una acción comercial, requiere de mover más personas. En cambio, en el emprendimiento, uno tiene mucho más control. Y esa diferencia es la que nosotros como emprendedoras no estamos haciendo, no estamos marcando esa diferencia. Cuando efectivamente es lo que más... Exactamente. Y la confianza se traduce también en ventas. Cuéntame, ¿cuál es qué podrías decirme sobre eso, sobre cómo provocar confianza en el cliente? Y eso, ¿cómo lo ves traducido también en las ventas? Mira, en las ventas generalmente es porque me traen
a sus familiares, a sus proveedores, como que me promocionan. Y es como, no, sí, ya te va a resolver. Y como yo tengo una como respuesta que siempre es como, yo digo, ya, ahora sí, hice mi pega. Cuando el cliente me pregunta por una cosa nada que ver, como, oiga, señorita, fíjese que, no sé, usted que trabajó en banco, resulta que... Y uno dice, ya, pero ¿y por qué me está preguntando si yo, no sé, voy a inventar, vendo peluche? Como, Claro. ¿por qué me está preguntando esto? Es porque confía en mí. Entonces ya ahí hay una confianza de que ni siquiera es como, yo tengo autoridad frente a él, da lo mismo si está dentro de mi negocio o no, pero cuando ya un cliente te pregunta por algo que no necesariamente es parte de tu negocio, ahí ya la confianza está, tu autoridad y Para la nada. confianza ya está Claro. totalmente. Entonces, ¿cómo golpea en las ventas? Claro, al principio, como digo yo, siempre es más lento, porque obviamente la recompra no necesariamente es tan rápido, pero cuando ya lo transformas en un sistema, lo que me pasa a mí es que ya yo no, prácticamente no busco clientes. Mis clientes llegan solos. Solo con las acciones que yo voy realizando con mis clientes y con los nuevos es cuando ya me va llegando. Entonces, la verdad es que yo ya tengo una base con la cual yo empiezo el otro mes. Y cuando uno tiene esa base, pucha, queda tranquilidad. Porque al final esa base es lo que te hace pagar los costos básicos, los que tú dices como, con esto sobrevivo. Entonces todo lo demás después es delta. Es como este espacio en donde uno tiene para crecer y en donde además puedes ser súper creativa y ofrecer otro tipo de cosas. Pero lo que te permite tener esta rueda que va entrando clientes constantemente es efectivamente la constancia. Yo sé que a veces es agotador hablar con personas. Yo de repente a las 9 de la noche no quiero hablar con nadie porque ya he hablado todo el día. Eh, pero la Usted, verdad, de aunque verdad, sea yo que creo mi que hablar con mi cliente me cansa mi propia voz. No sé si a alguien sí, más le pasa, no sé si soy no, yo. es que Siento que alguna vez me pasó, me junté, por ejemplo, un viernes en la tarde con mis hermanas y unas primas, y les dije, por favor, voy a estar tensa, quiero que ustedes saben, porque quiero escuchar voz cansada, he hablado demasiado esta semana, y yo te juro que me maté de la risa escuchándolas, pero yo estaba ya saturada con mi propia voz de hablar todo el día. Es que además, claro, uno se va escuchando todo el rato, pues si al final por eso no solo es desgastante porque estás hablando con un otro, sino que es porque tú estás activamente, y cuando uno se relaciona con clientes, uno siempre tiene que estar arriba. Como que el cliente no espera entrar y que tú así como, no, es que hoy día no tengo... Al cliente no le importa nada. Entonces, uno siempre tiene que estar arriba. Entonces, la energía que uno gasta es súper distinta, por eso uno tiene que como parcializarla. En el caso, como digo yo, de generar esta relación, son pequeñas acciones, pero que se hacen todos los días. O sea, yo en la mañana, por ejemplo, es una rutina. Tengo en mi agenda el cliente que tiene un cumpleaños o el cliente que hace 2 semanas lo vi, por ejemplo, en Instagram y nació su guaguita, entonces le voy a pasar un mensaje para decirle que linda la guaguita. O gestiono que alguien me dio un contacto, entonces contacto a esta persona, pero también le aviso a la otra persona, ya hablé con esta persona, como voy generando como esta red. Si tú te fijas, es como literalmente una red que se va Tengo una armando, pregunta, pero eso... escucho y pienso que de repente hay pymes que son un poco más grandes, pero tampoco son tremendas empresas, no es que tengan 100.000 clientes, tienen clientes como para poder hacer contacto, ¿sí? Podrían hacerlo, pero siento que a veces tienden a tratar de verse como una empresa más grande, entonces tienen la sensación de que si hacen esto de la humanización del contacto con el cliente, se van a ver pequeños y les va a perjudicar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, perfecto. Y Por eso te pregunto. es que es muy particular porque ahí su medición es con otros, no es con el cliente. Al cliente no le importa si tú eres grande, muy grande o pequeño, porque el cliente te va a comprar lo que tú le estás ofreciendo. Pero por lo general, estas empresas que suelen ser como pymes, como digo yo, ya son como más medianas, digamos,
pero que, como dices tú, no son gigantes, o sea, que podrían hacer esta gestión porque además tienen equipo para hacerlo y tienen herramientas y tienen tecnología, que es algo que en general en los emprendimientos más pequeños no tienes o es mucho menos robusta, y no lo hacen por esta comparación, pero esa comparación va directamente con su competencia, no con los clientes. Porque imagínate que, no sé, un cliente va al supermercado y el dueño del supermercado pasa y lo saluda y no sé qué. El cliente no va a saber que es el dueño. Va a decir, como sabes que a mí me saludó un caballero en el pasillo no sé qué. Es como súper difícil que el cliente diga, ah, mira, el dueño me saludó. No, no necesariamente. Entonces, cuando uno se compara, como, ah, no, pero es que yo me quiero ver como más retail o más grande o más... No tiene ni un sentido porque para el cliente no tiene ningún valor. Literalmente le importa nada. O sea, si le escribe la dueña o la secretaria o la persona que está en el mesón. Como que eso es un tema súper nuestro, ¿cachai? Y ahí pasamos al tema de equipos. Me gustaría empezar a hablar ya, estamos haciendo como crecer esta conversación, porque cuando existen equipos, empezamos a hablar de la cultura de la empresa en atención del cliente. Entonces, por muchos hay que intentar en capacitar a sus equipos de atención al cliente, pero los cambios no les resultan favorables, no siempre, ¿cierto? En este cambio. Es llegar y capacitar. ¿Qué es lo que tiene que pasar como cultura para que realmente el equipo funcione en este tipo de atención? Mira, lo que pasa es que hay dos cosas que son súper importantes con respecto a las capacitaciones. Primero, que muchas veces se confunde capacitación con transformación y son dos cosas totalmente distintas. La capacitación es entregar información, traspasar conocimiento y muchas veces es en sala, como digo yo, o en el computador o algo mucho más como más formal. La transformación tiene que ver cómo le entrego yo a mi equipo el formato, este sistema, esto de cómo vamos a atender a nuestros clientes para prepararlos a situaciones como llega un cliente difícil o los voy a preparar para cerrar una venta más rápido o los voy a preparar de, no sé, actuar, por ejemplo, cuando algo sucede. Entonces, muchas veces se confunde capacitación con transformación. Entonces piensan que la capacitación está listo. Primero, claro. ese es un tema. Y claro, es como, y eso te va a pasar en todas partes. Las empresas grandes también te van a decir como, ah, pero si yo te entregué el curso, tú hiciste el curso y tienes la certificación. Pero eso no significa que yo haya aprendido, o que lo haya internalizado, o que lo haya incorporado en mi trabajo. Y lo otro es que las capacitaciones como formales, tal como uno se las imaginaba o las llevamos haciendo durante años, están un poco obsoletas. ¿Por qué? Porque les faltan tres cosas que sí tienen las transformaciones y no las capacitaciones. Y es que las transformaciones tienen trabajo con casos reales. No estamos hablando como de inventar o no estamos hablando solo de leer diapositivas y contenido, sino que es como meter los pies al barro y empezar a hablar y a conversar y a trabajar lo que ya han vivido. Después tiene que ver con que los protocolos que se construyen o que muchas veces vienen de empresas externas, construidos de empresas externas, vienen con un estándar, una realidad construida estándar, pero no necesariamente calza con la realidad real que están viviendo las personas que están atendiendo a los clientes. Exactamente. Entonces termina pasando que al final se ve súper como robotizado, porque las personas como que, claro, cumplen como con el protocolo, pero es súper como del paso a paso, del, hice el 1, voy al 2, después al 3, entonces se siente incluso más frío que si no tuviera script. Después es el seguimiento. Para una transformación hay un seguimiento. ¿Qué es lo que pasa mayoritariamente? Es que hacen la capacitación y como dices tú, ya te entregué la capacitación, o sea, adiós, me olvido. No. Es algo que se trabaja constantemente. Hay un trabajo, hay una evaluación, hay una especie también de control. Porque a veces uno piensa ya, pero con la capacitación es suficiente, pero a veces no es suficiente.
o la capacitación quedó corta ante las dudas o las sensaciones que le falta al equipo para sentirse seguro, por ejemplo. Claro. Y lo otro es que cuando se capacita un equipo, hay que cuando se trabaja esta transformación con el equipo, hay que hacerlo con el líder, con la persona encargada, con el supervisor, con la persona que está a cargo del equipo. Si yo no le entrego las herramientas para que esa persona pueda estar en el día a día practicando esto, entonces mi capacitación se va en 120 días a la basura, literalmente. Porque nadie más lo habló. Claro, porque alguien tiene que sostenerlo. Exactamente. Y esa persona siempre debe ser quien está a cargo del equipo, porque los conoce, porque sabe efectivamente a quién le cuesta más o a quién le cuesta menos, o por ejemplo a quién le da vergüenza preguntar, como que uno conoce a su equipo y uno lo sabe. Entonces, si a mí me entregan estas herramientas, yo puedo sostener esta capacitación y entonces empieza a hacer una transformación, porque hay un camino que seguir. Pero eso en general las capacitaciones no lo tienen. Entonces la capacitación, como dices tú, claro, muchas veces viene la persona tercerizada, viene, hace un curso y se va. Y listo. No hay una evaluación, no hay un antes y un después. No hay, muchas veces se parte desde supuestos que ni siquiera existen. Que es como, Y no, lo que pasa es que mi cliente... Ya les voy a terminar. Exactamente, y ahí empezamos literalmente una bola de nieve. Claro, y se va volviendo Porque cada la vez gente más se caro. cansa. Solamente principiantes todo el tiempo, no hay nadie que realmente crezca en la atención de los clientes, que conozca profundamente a esos clientes. Claro, y además porque total. recuerden que mis clientes no actúan de la misma manera, aunque fueran las mismas personas que te compran a ti, porque conmigo actúan de una manera. Y no necesariamente va a ser igual contigo, aunque sean los mismos. Entonces, por eso, la persona que está en el día a día, ese olfato es el que uno tiene que aprovechar. Y muchas veces ese es el que no se aprovecha. Entonces, además de haber gastado e invertido en tiempo, en capacitación, además lo que pasa es que el equipo se me desmotiva. Porque otra capacitación nomás. No hay ningún cambio tampoco en ellos. Totalmente. Es complejo, pero Sí. cuando se domina creo que puede ser maravilloso y la empresa puede empezar realmente a ver cambios y a ver resultados. Entonces aquí la pregunta para ir definiendo, ya pues darle como forma, esperanza también. La luz al final del camino. ¿Cómo se recupera eso que se está perdiendo? ¿Cómo comienza la empresa a recuperar ese dinero que perdió silenciosamente? Primero tenemos que ser súper realistas y aquí es como no sacamos nada con mentirnos nosotros mismos. La mayoría de mis clientes, cuando yo les dejo, por ejemplo, tareas de ya hagamos una lista por ejemplo, de los últimos clientes que, así como por olfato, no los hago. Y es como, no, pero es que fíjate que esta persona después se fue, voy a inventar, se fue a España y no sé qué, y como que le pierden la pista. Y es como, ya, pero no pasa nada si le pasamos un mensaje como de, hola, hace un par de días que me estoy acordando de ti y como no tengo noticias quería saber si está todo bien. Muchas veces el primer miedo es a la vergüenza, como no, pero es que van a pensar que yo estoy como acosando. Y es como, no, como literalmente esta sensación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les dejo como trabajo por hacer y ese es el último trabajo que hacen. Porque obviamente genera esta vergüenza, esta sensación de que, pero y si malinterpreto y no sé qué. Y yo de verdad que es un prejuicio que uno tiene. Como dices tú, cuando la chica te escribe, la sensación es extraña, pero no es mala. No, entonces, claro, porque uno no está acostumbrado. Y es más, estás esperando que ya, ¿cuándo me va a volver a vender? Entonces, si no lo hace, tú dices como, ¿ya? Eso es por lo general lo primero que detiene, como esta vergüenza de acercarse a alguien que ya no la... Y yo le digo a mis clientes, a mí también me da vergüenza. Y muchas veces digo yo, ya, pero
Por ejemplo, un cliente se me perdió como 6 meses y yo perdí el número. Entonces yo decía, pero qué vergüenza hablarle a la señora para decirle más encima que es como, perdí el número. Como que la chiva puede sonar súper mala y es como, pero que de verdad lo perdí. Como... Entonces, muchas veces ese tipo de situación uno dice, ya, pero qué vergüenza. Sí, sí me da vergüenza, pero lo hago porque sé que ese trabajo rinde fruto. Como que lo veo más hacia el futuro, más que esta acción propiamente tal del de ahora. Ese es uno, como hacerse la idea de que esa gestión. Que les escribo a alguien y me dice, oh, tengo ahí, llevo como 3 meses pensando en ti y nunca te escribo. Menos mal que me escribiste y me dicen, oye, necesito esto, necesito lo otro. Y yo digo, claro, ¿por qué no le escribí antes? Porque muchas veces uno... Pero si a todos nos pasa, ¿cuántas veces uno dice, ya tengo que pedir, por ejemplo, cuando uno quiere pedir la hora a un doctor? Y es como, ya voy a pedir la hora. Ya, pero voy a pedir la hora. Ya, pero mañana entonces a primera hora lo hago. No, ya me lo voy a agendar para que no se me pase. Por distintos motivos se olvida. Después, y esto es una acción que una de mis clientas está aplicando y le ha ido muy bien. Y es que mi clienta vende arenas de gatos y ella calcula exactamente cuándo se te va a acabar. O sea, por ejemplo, a esta persona le queda aprox 5 días, a más una semana de arena. Entonces, ¿qué hace? Literalmente, la semana antes de que se le va a acabar, le pasa un mensaje. Claro. Hola, mira, este mes tengo tales o cuales arena. Mira, de 10 contactos que hace de ese tipo, 10 son ventas. Entonces, uno ya no tiene que buscar una venta nueva. Se transforma en una venta recurrente, pero porque tú estás pendiente. Y aquí es donde a veces uno se enfrasca, porque es como ya, pero es que el cliente es un adulto, es grande. Sí, pero a más de alguien se le olvida o la arena o no sé. Responsabilidades y cosas que tiene que manejar al mismo tiempo. Es como cuando se me acaba el agua del bidón. O sea, por así ejemplo. de literal. Sí. Y ese de repente, es un excelente ejemplo. No se te acaba el agua del bidón porque es algo que es barato, que no provoca ningún gasto adicional, pero se te acaba el agua del bidón. Pero ¿qué pasaría si la persona tuviera, por ejemplo, una membresía que cada 30 días te llegan tus bidones? Exacto. Entonces, finalmente lo que pasa es que a ti ni siquiera te duele, no te molesta, te resuelve, te saca un tema de encima. Y hoy día que todos tenemos 1800 cosas dando vueltas, que te saquen un tema de la cabeza es, pero, ¿con quién me caso? Así, estas son las arenas. Entonces, a mi cliente le ha ido muy bien. Y yo sé que le ha costado y que igual le ha dado como vergüenza. Pero le ha ido muy bien a la José. Entonces, al final son acciones que si tú te fijas, no tienen un costo económico, sino que tienen una organización y tienen la intención de generar una relación con esa persona. No solo de venderle, porque no es solo le vendo las arenas, es te resuelvo el tema de la arena. No te preocupes más. O sea, yo saco la cuenta, yo te las voy a dejar, tú solo tienes que transferir. Y el tema ya está resuelto. Y qué alivio que te saquen un tema de encima. O sea, si alguien de un supermercado gigante viniera y me dijera, yo te hago la compra del mes y tú tienes que... Nada. O sea, me caso con él. Porque son cosas que uno dice como, ay, pero no son tan complejas. Uno pierde tiempo con esas cosas que son tan cotidianas, totalmente. Exacto. ¿Cuál es el primer cambio importante que podría hacer una empresa para empezar con un buen sistema? Hacerse preguntas y hacerse preguntas muy incómodas. Como por ejemplo, ¿esto que yo hago, lo hago porque es más fácil para mi cliente o es más fácil para mí? O mi equipo, o mi negocio. Muchas veces hay pasos que uno crea o procesos que uno crea totalmente innecesarios porque nos simplifican la vida a uno. Pero eso significa que me simplifica a mí, pero le aumenta la dificultad al cliente. Y si hay algo que uno debe tratar de hacer es hacerlo lo más simple posible al cliente.
Entonces hay que hacerse preguntas incómodas. ¿Esto lo estoy haciendo porque me es como a mí o porque en realidad le estoy entregando un extra a mi cliente? Si es un extra, dale. Si es para mí, onda, date una vuelta, camina, respira y hazte responsable de aquello. Entonces, las preguntas son siempre pensando en dónde golpeo al cliente, porque hay decisiones en el negocio que no golpean al cliente directamente. Hay detalles como, por ejemplo, que cada vez que tú vas a comprar a un cliente que ya te tiene, o sea, ya le compraste una vez, ya le ingresaste todos los datos, una tremenda lista de datos, a la segunda vez te vuelven a pedir todos los datos, y a molestar, raro, que si ya el cliente era registrada, y me vuelven a pedir todos los datos para poder volver a comprar. Es una lata, y claro, es más fácil para ella, pero no es más fácil. Por supuesto. Y muchas veces es más fácil y es más económico, porque claro, tengo que tener una persona que complete esos datos y que me mantenga mi base de datos y que eso esté en mis sistemas. Pero, ¿cuál es la gracia cuando uno llega, por ejemplo, a hacer un trámite y uno tiene que contar la historia solo una vez? Y cuando uno tiene que contar la historia 5 veces, porque son 5 áreas distintas y las 5 áreas distintas funcionan con sistemas distintos, con personas distintas, con información distinta. Entonces, muchas veces las empresas se entrampan ellas mismas, como yo digo, ellas mismas se cortan las manos para generar más plata, porque lo que estás haciendo es ponerle más trabas a tu cliente. Y a mí lo que me interesa es que mi cliente me compre rápido y fácil, que él diga efectivamente a mí me resuelve, porque si me voy a hacer otro problema, entonces mejor lo hago solo, mejor lo resuelvo solo. ¿Okay? Eso es, o es como la autoatención. Muchas veces, entre ir a contar la historia 5 veces y autoatenderte, aunque te demores, pero así la vida, tú prefieres autoatenderte. Sí. Porque no tienes que contar la historia a nadie y no tienes esta sensación como de no le importa a nadie. Lo contamos todo el tiempo. Yo cuando agencia de fotografía, a mí me iba bien con las empresas que cuando me contactaba la gerente de marketing, yo le decía, ok, ¿a qué otras empresas externas tienes contratadas? Porque a veces yo no trabajaba de repente para tremendas empresas, sino eran más pymes. Entonces me decían, mira, yo contraté un diseñador externo, la fotografía externa es para un proyecto, para, no sé, community manager, y eran como distintos profesionales que íbamos a hacer un proyecto, una campaña. Entonces, por las fotografías, yo era la última de la cadena. Y resulta que yo les venía y les decía, hagamos una reunión con todos ellos juntos y nos cuenten la misma historia una sola vez para que después tú no vayas a decirle lo mismo que te dije yo al otro y además cambies un poco la versión según lo que entendiste. Entonces al final empezamos como al teléfono. Y resulta que el community manager nunca entendió para qué servían las fotos y me pasaba. Y yo lo empecé a hacer porque yo veía cómo usaban las fotos y era nada que ver con lo que yo les había entregado. Claro. Y ahí ellos me amaban, te juro que me amaban, y me decían, Cute, es que me resuelves todo. Era como que pasábamos a hacer su departamento de marketing en vez de proveedores por todos lados. Era que hacer una sola reunión con todos, pero había que estar dispuestos. Y muchas veces me pasaba que, por ejemplo, el community manager accedía, pero resulta que el diseñador no quería. No, porque no es su trabajo. Piensa que no es su trabajo. Exacto. Y ahí es donde se hacía la diferencia. Y ellos empezaban a notar qué proveedores sí y qué proveedores no. Muchas veces me decían, ¿sabes qué? Recomiéndame tú un diseñador. Por supuesto. Sí estoy dispuesta a hacerlo. Porque obvio lo que quería la persona era, quítame esta pegada encima, déjame contar la historia una sola vez. No tengo que estarle explicando a todo el mundo por separado porque era un enredo para ella, era un problema. Así que ahí está. Y además, era agotador. Sí. Una pérdida de tiempo enorme. Y al final, si tú lo ves, onda, es una acción que tampoco demanda demasiado tiempo, no tiene un costo gigante ni en tiempo ni en dinero, sino que es voluntad. Y el otro es, ojo con el lenguaje. Muchas veces nosotros hablamos con el lenguaje que nosotros utilizamos al interior de nuestro negocio. Entonces el cliente escucha, claro, escucha y es como ya, ¿y eso será malo? Por ejemplo, en uno de los salones en los que yo trabajo, es como, no hablen de químicos. No es porque nosotros no sepamos que cuando te vas a hacer algo al pelo, te vas a echar algo químico.
¿cierto? Uno sabe que es un químico. Pero si tú me dices químico, mi sensación es como, oh, Estoy envenenando. ¿cachai? Como, oh, ¿qué estoy haciendo? En cambio, si la persona me dice, este es un tratamiento para que tu pelo brille más, yo le Basta estoy con la comprando un información. tratamiento, no necesito más información que esa. Claro. Entonces, muchas veces, por ser detallista o como por generar confianza, uno cuenta todo, como ya, pero ya esto funciona así, ya está. No. Y a veces al cliente eso, en vez de generar confianza, te genera esta sensación como, ah, chuta, me estoy echando un químico. Y es como si te estás echando un químico en la crema y en lo que come y en todo, porque todo tiene algo de. Pero cuando te lo dicen, es súper distinto. Porque hay uno como que realmente como que, ah, chuta, sí, pues, ¿verdad? Me estoy echando un Claro, tú químico. vas a disfrutarlo y como que te frena. No, mejor no me lo como. Entonces, como que, claro, entonces uno empieza como chuta ya, pero ¿y cuánto rato? Si se me parte se me abre la punta y no sé, generan más dudas. Entonces, muchas veces uno no lo hace con mala intención. Y me pasa, por ejemplo, que con esta clienta en particular, la Cintia, es profesora, entonces ella habla como profesora, pero como yo le digo, onda, a mí no me interesa saber cómo haces los productos o, como le digo yo, los snacks que me ponen en el pelo. Pero para ella es importante, para mí no. Entonces, muchas veces el lenguaje que nosotros utilizamos como para quedar así como hiper mega profesionales y termina generando el efecto contrario. Increíble. Hay algo aquí que me gustaría que de alguna manera pasemos, porque se nos está haciendo corto el tiempo, María Angélica, qué lata, pero vamos súper bien, porque de alguna manera ya has ido mostrando todo este camino. Uh -huh. Y nos queda como la parte donde el cliente hace que lo recomienden, que tú muy bien lo dices, lo dijiste varias veces en las charlas que yo te escucho, porque yo pongo mucha atención, que de alguna manera tus clientes pasan a ser tu primera fuerza de ventas. ¿Cómo hace un cliente para que sus propios consumidores sean los que los recomienden primero que nada? Y aquí es cuando todos me ponen cara así como de no, ya, está engrupiendo. Porque es como, no se lo pido. Como, spoiler, siento romperle el encanto, pero no se lo pido. Sino que muchas veces lo que yo hago es molestar a mis propios clientes. Por ejemplo, supongamos que estamos en una reunión inicial y yo te veo con muchas dudas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Sabes qué? No lo hables conmigo. Háblalo con esta clienta que es del mismo rubro o que tienen un negocio similar y convérsenlo ustedes. Porque lo que yo necesito es que entiendan la práctica, cuál es el cambio, qué es lo que va a pasar, cómo es el proceso. Entonces, muchas veces yo a mis clientes le digo, ay, a la cliente por lo general la molesto siempre, que es como, tengo una clienta de no sé qué, no sé cuánto, la clienta me dice, ya, me dice, no te preocupes, yo la llamo. Entonces, cuando ellos hablan, de hecho, el hecho de yo no estar, hablan libremente. No, no hay nada, no está esto como de, ah, ya, y si habla bien, entonces yo le doy un descuento. O si habla bien, entonces mañana le regalo otra cosa. No, es desde la naturalidad de no pedirse. Entonces, pedir es solo pedir esto como de, puedes hablar con mi cliente, como para resolver ciertas dudas que desde mis zapatos son súper distintas las desde sus zapatos. Porque él tiene un problema. Y lo que muchas veces busca es saber si yo lo voy a acompañar a resolver ese problema, o si lo voy a dejar solo, o si le voy a entregar la información y me voy a ir. Entonces, como que primero yo no se los pido. Entonces, en general, ellos llegan con clientes, no siempre para comprar mis servicios, como digo yo. A veces, muchas veces tiene que ver con otra cosa, pero me preguntan porque tienen confianza en mí. Y lo otro es esta ayuda. Yo no le digo a mis clientes que me recomienden, yo les pido que en ocasiones en que mis clientes necesitan aclararse, les pido que les regale 5 o 10 minutitos para hablar, conversar, y esos clientes quedan con otra sensación, porque hay alguien más que se lo está diciendo. Porque también pasa que lo de las reseñas, por ejemplo, y estos videos que uno hace, como de cuando el cliente te cuenta todo el cambio y esta transformación, uno también sabe que uno lo pide.
Entonces, la sensación es que es como, obvio que le fue bien, porque claramente a quienes les fue mal o con quienes no cumpliste la expectativa no están ahí. Claro. En cambio, si habla con un cliente tuyo que ya terminó el proceso o que está en el mismo proceso y hablan, pero así tú ya ni siquiera sabes, porque a mí no, ni me cuenten, como yo le digo a mi cliente, no me interesa. Y la gente tiende a ser sincera en esas cosas. Le vas a decir, mira, conmigo fue excelente esto y esto otro, solo esto a lo mejor no funcionó tanto conmigo, pero si a esa otra persona no le importa eso, va a decir, sí, bueno, pero tampoco es importante, no pasa nada. Pero es mejor la transparencia. Es que eso es, porque finalmente es como esta sensación de que si yo hice bien mi trabajo, que el cliente hable por mí, yo no le estoy pidiendo que me venda. ¿Te fijas? Pero yo no le estoy diciendo nada, ni le estoy diciendo tráigame un recomendado, ni le estoy diciendo lo que pasa es que está confundido y no me compra. No, le estoy diciendo como solo quiero que te escuche. Y ese espacio es ser visto. No solo para el cliente nuevo, sino que para el cliente que ya pasó con el proceso. Porque es como, sí, pues yo sí, como que se sienten con el derecho, es como de, sí, pues yo sí puedo decir, porque ellos ya vivieron esa experiencia. Entonces, así como, ¿cómo le pido a mi cliente? No se lo pidas directamente. Los clientes van a entender y a saber a quién recomendar. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, mis ventas están bajas, en general lo que yo hago, por ejemplo, es una gestión de mis últimos 4 o 5 clientes que literalmente los contacto para preguntarle como, suponiendo, onda, José, ¿cuál de las personas que están en tu comunidad, onda, hoy día tienen un problema en la atención al cliente? Lo más probable es que tú sepas, ¿no? O sea, es que ella tuvo un problema, esta otra también tuvo un problema, listo. Y con eso para mí es suficiente con, mira, porque yo insisto, yo no vendo de manera agresiva, yo solo te presento que hay cosas que uno puede resolver y que eso, como digo yo, se traduce en plata y en rentabilidad para el negocio. Nada más que eso. Entonces, cuando uno quiere generar como más ventas en frío, trato de que sean más tibias que frías. ¿Te fijas? Para no llegar como a contar toda la historia, porque siempre están entrando. Si tú te das cuenta, onda, los clientes tienen una curva de compra. Y en mi caso, por ejemplo, los clientes me vuelven a comprar, pero esa curva depende también de su crecimiento. Entonces, si ellos avanzan rápido, claro, me van a comprar más rápido. Pero si su crecimiento es más lento, se van a demorar. Pero no puedo desaparecer en ese proceso. Me tienen que tener en la retina. Y eso es otra cosa. Siempre que tu cliente te tenga en la retina. O sea, que saliste en el video, que lo mencionaste, que le pasaste un mensajito, como hay que estar presente en la vida de las personas. Si lo pensamos, hoy día la vida es súper solitaria. Entonces, cuando te acompañan, independiente desde dónde, se siente rico. Y eso es lo que uno premia. Me encantó todo lo que has hablado, creo que ha quedado clarísimo lo que es esta experiencia del cliente y tu forma de ver estas soluciones para tus clientes. Mira, nos dejaron una pregunta en Imesa, de defensora inmobiliaria, es abogada. Ya. De la comunidad de... Dice María Angélica, lo primero, y dice, ¿este podría usar cliente de una abogada? Sí. De hecho, yo siento que en el rubro de ese tipo de servicios, como los contables y los de leyes, claro, que tienen que ver más con profesional y con cosas que uno no sabe, porque al final es como, no son temas que uno maneje. Entonces uno tiene que generar esta confianza de yo me la voy a jugar contigo a morir. Claro. Y en general, nuevamente, sé muy tú. Si te equivocaste, dilo. Si te atrasaste, convérsalo. Si necesitas algo o necesitas que entienda, acompáñalo. Los servicios profesionales asustan más comprar porque uno no sabe de qué se trata. Como que uno sabe que es un trámite, que hay que hacerlo, que no sé qué, que tengo que firmar, que whatever. Y son tantas cosas que uno desconoce que si tú vas acompañando en el proceso, es más fácil.
porque te va generando esta sensación como de no estoy sola, sino que está esta persona que le estoy pagando para que me ayude, pero no solo para que me ayude, sino que para que me acompañe, me vaya resolviendo dudas. Entonces, en servicios profesionales hay como digo yo, que es como un efecto wow, súper importante y que se ve el primer día que uno tiene la primera reunión. Cuando esa persona te dice, ya, tráeme todos los papeles y me los envías por mail, tú sabes que vas a hacer el trabajo sola. Porque tú sabes que te estás viendo los papeles y que te va a completar a lo mejor y te va a pasar el mail con la información. Y sí, a lo mejor tú vas a estar informada, pero es súper distinto estar informada, estar acompañada. Entonces, si yo en vez de pedirte los papeles te digo, reúneme estos documentos y nos vamos a reunir 15 minutos para explicarte qué vamos a hacer con ellos. Entonces, el efecto siguiente es para no solo... Exactamente. Entonces, queda esta sensación de, a ella le importa que yo entienda, a ella le importa que yo confíe. Entonces, ahí es donde yo me empiezo a soltar. Pero si me dice, mándame los papeles que yo hago la gestión, o yo te dejo los documentos con tu notaría, que suele ser como algo que ocurre, claro, queda esta sensación como de, ya, bueno, sí. Entonces, cuando le pregunten, va a decir, claro. A leer con confianza lo que hay ahí y sabes que tienes que leer la letra más chica del mundo. Y esta sensación como de repente de, mira, en este documento hay tal o cual palabra que suena como fea o que suena como rara, pero no te asustes porque tiene que ver con esto otro. Entonces, cuando tú vas preparando al cliente para el siguiente paso, uno se siente acompañada y no esta sensación como de, sí, me va a hacer la pega, pero al final voy a terminar ella haciendo su parte y yo la mía. Pero vamos a seguir como en islas distintas. Y la idea, cuando uno contrata estos servicios, sobre todo porque son complejos de entender y muchas veces uno los desconoce, entonces uno tiene que confiar en esa persona, porque lo que te está diciendo ella es lo que en teoría debería ser. Entonces, debo sentirme acompañada. Y eso, en el caso de los servicios con mujeres, es mucho más fácil, porque los hombres son mucho más operativos. Entonces, aunque te hagan este acompañamiento, tú no lo vas a sentir de igual manera porque es mucho más práctico. Ahí está nuestro diferencial. Entonces, no olvidar y ocupar. Mira, aquí nos responde y dice, hago eso. O sea que ya lo está haciendo. Dice, muy bien. ¿Y cuál es el resultado que ha tenido? A ver. Dice, y pase o no pase, pase o no pase algo en casas, les informo todas las semanas. Se nos fue María Angélica, se nos desconectó. Mejorando sola. Se cayó la conexión, pero ahí yo creo que va a venir rápidamente. Ahí la agrego. ¡Ay, te caíste! ¡Me caí! Importante eso. Importante eso. Por ejemplo, los trámites, en general los legales o los contables, a veces se demoran mucho tiempo, como en tener resultados. Importante eso, como, ¿sabes qué? Esta semana seguimos sin tener resultados, pero tranquila porque ya revisé y no ha pasado nada, como en cuanto tenga información yo te aviso. Aunque sea un mensaje solo para decir eso. Pero porque si no la sensación que uno empieza a sentir es como, chuta, han pasado 2 semanas y no me ha dicho nada. Chuta, han pasado 4 semanas y me dijo que iba a ser como el 20 y ya estamos a 30, entonces, y ahí uno se empieza como a angustiar y empieza a generar esta sensación como de perdida, pues, ¿cachai? De que a quién le pregunto, la tengo que llamar, que lata, ¿cachai? Como hacer esa gestión. Entonces, la ansiedad, una propia de personas como nosotros, los clientes también la tienen. Entonces hay que tratar de bajar esa ansiedad. Y la única forma es comunicando muy seguido, aunque no haya ningún cambio. Comunica eso, exactamente eso. No hay ningún cambio. Bueno, hemos llegado ya por horario, pero ha estado entretenidísima esta conversación. Pero gracias por esta conversación, María Angélica, porque ha sido muy importante. Realmente hemos tocado puntos relevantes dentro de cualquier negocio, pequeño, grande, enorme, y quedó todo súper claro. Creo que esa es la idea. ¿Cómo contactarte a toda la audiencia y a las personas que te han escuchado después? ¿Cómo te contactas? ¿Qué fue? Mira, no sé.
puedes ofrecer? Yo tengo, como digo, estoy en ambas redes sociales, estoy en Instagram y estoy en LinkedIn. En ambas redes yo trabajo con un equipo, pero los mensajes directos los respondo yo. Entonces, como que no se preocupen si quieren preguntar algo o si les quedó una duda y no quisieron preguntarla ahora, pasen a mi Instagram, es macosioj, o mi LinkedIn está el nombre completo, María Angélica Cosio Jara, o mi página web, que también pueden agendar una sesión de diagnóstico. Yo siempre les digo, la distancia entre mis clientes, potenciales clientes o nunca clientes es de un mensaje. Como no tienes que ser mi cliente para acercarte y hacerme una pregunta. Puede que me demore, muchas veces cuando no contesto es porque estoy con otro cliente, pero contesto siempre y contesto yo. Así que cualquier canal, directamente, si les quedó una duda de ahora, si quieren preguntar otra cosa, lo que sea, siempre estamos a disposición. Maravilloso. 1.000.000 de gracias. Ya sabemos cómo contactarla y seguro que nos vemos en otro programa. Y a todas las personas que estuvieron conectadas se les agradece y a las personas que nos van a ver en diferido sigan conectándose con Profundidad en Alto Nivel y con María Angélica también en sus canales. Les mandamos un abrazo, una gran semana y un gran mes. Sí, muchísimas gracias, José. Como siempre, siempre es muy divertido hablar contigo, así que lo paso muy bien. Que estén muy bien y nos estamos viendo. Que sigan. Chao. Gracias. Chao, chao.